Lección número 4. Decisión informada. Vamos a ver factores a tener en cuenta a la hora de elegir entre estos dos caminos. Habilidades, intereses, demanda laboral, entre otros. Y bueno, llegamos a un punto crucial de nuestra lección. ¿Backend o frontend? Si tú disfrutas resolviendo desafíos lógicos, analizando datos, programando la lógica de una aplicación, el backend podría ser para ti. Por otro lado, si te gusta jugar con colores, diseñas hermosos diseños y te sumerges en la iteración con el usuario, el frontend podría ser tu lugar. La demanda laboral es otro factor que tienes que considerar. Ambos campos tienen oportunidades emocionantes, pero es muy importante investigar qué posibilidades hay en tu área y qué opciones tienes de conseguirlas, obviamente, y qué demanda hay. ¿Por qué elegí el backend? Aquí te cuento mi experiencia de cómo pude decidirme en este camino. ¿Quieres que te cuente algo? Es muy difícil, la verdad es muy difícil. Son tantas cosas que uno tiene en la cabeza que uno no sabe qué pensar, qué elegir, cuál escoger. Son tantos puntos vacíos y habían cosas que no entendía bien. Pero llegó un día en que me di a la tarea de indagar acerca de los dos y de entender las dos partes, de entender qué se hacía en cada parte. Buscar opiniones de personas, leer debates de personas con experiencia, ver videos, etc. O sea, absorber información. Y luego de que examiné cada área, me miré a mí y dije, ¿qué me gusta? ¿Cómo soy? ¿Cómo es mi personalidad? Volví al pasado y recordé cómo había sido mi vida. Vi cuando era niño y cómo me sentía pintando. Qué gusto tuve por los colores. Si le ponía márgenes a mis cuadernos, si los decoraba con títulos, colores, estilos, stickers, si presentaba mis trabajos estéticamente bien, si mi intención cuando hacía exposiciones era que cada imagen quedara bien centrada, que los colores y estilos de la letra y el tema coincidieran con lo que yo tenía que hablar. Qué juegos me gustaban las matemáticas, los cálculos, la trigonometría, ¿sí? Si me gustaron estas materias y obviamente qué capacidad tuve de aprenderlas. También me analicé en los diferentes trabajos que tuve para absorber un poco de información, para sacar más información, un poquito más fresca de lo que soy yo. Lo que pude ver es que soy una persona que le gusta controlar, le gusta medir, le gusta analizar, me gustan los números, administrar mis finanzas, tiempo, mis actividades. Me gusta mucho Excel. Lo utilizo en mi trabajo y en mi vida personal. Por ejemplo, en mis trabajos siempre veía un problema y yo intentaba dar una solución más eficaz, pues para que todo fuera más rápido y eficiente. Luego de que saqué toda esta información, hubo una parte de visualización. Me visualicé en los dos campos. Primero, en el frontend. Imaginé cómo me sentiría haciendo una página web, la interfaz, poniendo un botón aquí, allá, dándole color, funcionalidad, que haga una animación así, asá, que se desplazara de determinada manera. Pero, ¿sabes? No sentía esa satisfacción acá, la verdad no la veía. Con todo esto definitivamente dije, no, yo la verdad soy más del backend, pues debido a lo que yo soy. Y obviamente me pregunté, ¿realmente seré feliz en esta área? Y la respuesta fue en mi corazón un sentimiento. Fue una sensación que me decía, por aquí es. Sentía algo cómodo, algo familiar, algo fresco. Algo que la verdad me hacía sentir bien a mí. Tal vez se me pasen más cosas de cómo pasó todo este pequeño tal vez se me pasen algunas cosas de esta introspección, ¿sí? Pero es un resumen general de cómo pude yo analizarme, qué cosas vi, de dónde saqué toda esa información para poder determinar cuál camino elegir. Entonces eso sería en cuanto a mi experiencia. Pero también te quiero dejar una analogía para que entiendas tú también otra referencia. Creo que sirve mucho. Elegir el backend es como ser el chef de un restaurante. Al igual que el chef, el desarrollador backend trabaja detrás de escena, creando la estructura y la lógica de la aplicación, procesando datos y realizando operaciones que hacen que la aplicación funcione sin problemas. Al igual que el chef tiene que seleccionar los ingredientes para hacer un plato delicioso, el desarrollador backend tiene que escoger los lenguajes y los frameworks adecuados para crear una aplicación eficiente y escalable. Al igual que el chef tiene que picar, cortar y alistar los ingredientes antes de cocinarlos, el desarrollador backend tiene que preparar el código, tiene que optimizarlo y asegurarse de que esté listo para ser utilizado en la aplicación. Al igual que el chef
tiene que asegurarse de que los platos se sirvan a tiempo y obviamente que los ingredientes estén frescos y sean de alta calidad. El desarrollador de backend tiene que asegurarse de que la aplicación sea escalable, sea segura y esté optimizada para un rendimiento óptimo. Al igual que el chef tiene que trabajar en estrecha colaboración con el personal del comedor para garantizar que los platos se sirvan correctamente y que los clientes estén satisfechos. El desarrollador backend tiene que trabajar en estrecha colaboración con los desarrolladores frontend, los diseñadores y el personal de soporte para garantizar que la aplicación funcione correctamente y que los usuarios estén satisfechos con su experiencia. En última instancia, tu elección debe ser un reflejo de quién eres y qué te apasiona. Ambos caminos son valiosos y emocionantes y no hay una respuesta buena o mala. Lo importante es que sigas tu corazón y elijas lo que te va a traer satisfacción a tu vida. Decía un profesor de sociales: hagan lo que ustedes aman y van a ser felices. Escoge lo que realmente tú sientas que te vas a sentir cómodo. Tú no vas a estar en un lugar adecuado si no te sientes bien. Entonces, analízate, mírate y todos somos iguales. Así que está en ti tu elección. Tú eres único. Entonces, analízate bien. Y bueno, con esto finalizamos esta decisión informada a base de mi experiencia. Ahora pasemos a la sección número 5 para finalizar, que es una pequeña ruta básica para poder seguir nuestro camino.